hizo algunas afirmaciones importantes respecto al tema de la alianza con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El propio senador de la República, Manuel Velasco, hizo especial énfasis en lo que será esta ruta trazada directamente para atender los temas legislativos y un tema muy específico, el tema de las gubernaturas. Va por dos pistas. Pista número 1, garantizar la alianza, el compromiso con el proyecto de la alianza de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pista número 2, a partir de lo que ocurrió del plagio del robo de diputados. Bueno, no sé si robo sea lo adecuado, pero bueno, el hecho de que hayan presionado a diputados del Verde para irse a Morena en Tamaulipas, ello generó, agudizó algunas cosas que Arturo Escobar pues ya planteó. Con esa decisión absurda, tonta de una instancia gubernamental, se va a tasar lo demás a nivel nacional. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Va a ser muy interesante saber cuál es la ruta que va a seguir la gobernadora Indira Vizcaíno Silva o que seguirán otros gobernadores que van a entrar en sucesión en 2027. Dicho lo anterior, es importante destacar que Colima ya planteó que el Partido Verde tendrá un propio candidato en caso de que no se lleguen a los acuerdos con Morena, incluso de ir solos. Pero eso de ir solos, pues es un tema momentáneo, porque la construcción de una alianza se está gestando y se está viendo con los diferentes actores políticos. Y veremos qué tanta generosidad tiene Morena, qué tanta generosidad tienen los que deciden, más que experiencia y sabiduría, los que deciden, la propia gobernadora, cómo va a ser la ruta de su sucesión, hacia dónde va a enfocar esa sucesión y quién le garantiza, ojo, eso es importantísimo, quién le garantiza a la propia gobernadora que el proyecto de la Cuarta Transformación continúe en Colima. Vemos a una candidata muy joven, tanto de edad como políticamente hablando, que es Rosa María Bayardo. Es una candidata joven, inquieta, que ha estado en diferentes lugares, las diferentes estrategias comunicacionales que siguen. Pues, por ejemplo, hay un evento de la gobernadora y si va la propia presidenta municipal, al momento siguiente salen fotos de origen que son similares, muchas de ellas, y son parte de las fotos que se pueden observar, casi las mismas tomas en donde está la gobernadora, en su página de la gobernadora, en su Facebook. Entonces, pues, ni modo que no tengamos la posibilidad de decir que hay toda una estrategia de un cuidado de la candidatura. Pero hablamos de esa candidatura y hablamos de la candidatura de hombre, digamos, género, hombre y mujer, que estarían en esto. Desde el principio así se definió y bueno, pues está este proceso que se está llevando a cabo, precisamente para generar una condición importante. Por ello, no podemos dejar de lado que la propia determinación que hay por parte del gobierno de la maestra Indira Vizcaíno Silva, pues está generando ya en la recta final de los próximos 2 años una sensación como de montaña rusa que va a entrar sobre caminos sinuosos si es que no se toman las determinaciones adecuadas, si es que no se hacen los acuerdos adecuados, si es que no se prepara todo este proceso de la sucesión. Hay que decir que la gobernadora deberá pensar sobre quiénes garantizan un proyecto transeccional, que además no es raro, o sea, pero con la vigencia y con las condiciones que pudiera generar la visión a futuro de no solamente el siguiente sexenio, sino pensar en más sexenios para consolidar un proyecto después de tener, pues no sé, más de 80 años
al Partido Revolucionario Institucional. Y es así como están planificando las cosas. No se ha hecho un trabajo específico por parte de Morena, aun cuando ya se han tenido reuniones incipientes entre la propia Mitsuko Márquez y el propio dirigente del Partido Verde, Virgilio Mendoza Mezcua, además senador de la República, pues habría que ver la ruta que se va a seguir del diálogo. Prácticamente lo que dijo ayer el senador Manuel Velasco, un senador que ha buscado por todos los lados no romper con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por el compromiso, como aquí lo ha sostenido el propio Virgilio Mendoza Mezcua. O sea, a ver, la alianza con la gobernadora pues está en sintonía con el tema de la cuarta transformación con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es a ese tipo de alianza que se establece. Pero hay otras rutas importantes, como es el caso de la asociación, que se va a generar prácticamente en este nuevo escenario. Y entonces, el escenario implica hoy tomar decisiones. O es Rosa María Gallardo o es Virgilio Mendoza Mezcua. Si no es con el Partido Verde, entonces se hace una decisión. Veremos qué va a pasar con el Partido del Trabajo, si se queda con Morena o se va con un proyecto independiente o incluso se alía con el propio Partido Verde Ecologista. Muchos pensarán que estamos muy lejos de ese escenario, pero no. Es que quedan 20 y tantos meses, no sé, de aquí a la elección quedan 20 y tantos meses. Y los meses se pasan volando. Entonces, sí va a ser muy importante ver cuál va a ser la determinación. Después del tercer informe de gobierno, que está próximo, del cuarto informe de gobierno que está próximo, de la propia maestra en Derechos Humanos, Indira Vizcaíno Silva, necesariamente tendrá que pensar sobre la ruta que va a tener. Y descartando. ¿Qué activos me da Rosa María Gallardo? ¿Qué le puedo transferir a Rosa María Gallardo desde mi gubernatura? Sí, porque también juega eso el liderazgo. O sea, el pasarle estafeta en un proceso electoral es muy importante. O sea, ¿cómo está el que pasa la estafeta? ¿Cómo está cómo está el que va a pasar la estafeta? Si hay una consolidación importante en materia política. Y lo decía bien. Hay que determinar cuál es el peso específico de lo que tiene la gobernadora. Si la gobernadora sigue pesando menos del 50% de la aprobación de las y los colimenses, esa es la estafeta que le va a pasar a su candidata o candidato con alianza. Si es su candidata es Rosa María Gallardo, y en ese escenario, pues yo creo, si no se construye un escenario importante, va a ir por otros derroteros el tema de la alianza entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Si se decanta por conjugar su capital político, más aparte sumar otros liderazgos, más aparte diseñar una ruta política de ganar para fortalecer, porque déjeme decirle que Morena no está en los mejores momentos de la historia de Colima. Es que la presidenta tiene el 70 y tantos, el 80. Sí, a ver, pero no se equivoquen. Es la presidenta. No son ustedes, no es Morena. La soberbia con la que se han comportado ha generado una situación muy complicada. Y ese proceso genera también complicaciones. Pero sin preámbulos, vamos ya directamente con esto que dijo el propio senador de la República, Manuel Velasco, en entrevista con los medios de comunicación. Escuchemos parte de los temas que se están tratando. Porque pues había muchos rumores, hay muchos rumores. ¿Y qué platicaron? ¿En qué términos están? Yo ya lo había compartido con algunos compañeros tuyos de los medios de comunicación. El tema principalmente se detonó en Tamaulipas, porque teníamos ahí diputadas y diputados locales que, de acuerdo a la información que nos dieron, sufrieron presiones a nivel local, estatal, para que dejaran las filas del Verde y se fueran a Morena. Entonces la dirigencia a nivel local en Tamaulipas
decidió que va a competir de manera independiente, solos, en la elección del 2027, sin alianzas, y nosotros somos respetuosos de ello, ¿no? No vamos a imponer las alianzas en el ámbito local, en los diferentes estados del país. Y en el caso específico, a nivel nacional de la Presidenta de México, nosotros tenemos una alianza con la doctora Claudia Sheinbaum. Desde que ella fue candidata, registramos una misma plataforma electoral y vamos a seguir apoyando el proyecto de nación que ella representa en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. ¿Este acercamiento con el coordinador despeja alguna duda? Bueno, en el ámbito legislativo vamos a seguir coordinados para seguir respaldando ambos el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. En el ámbito electoral serán las dirigencias estatales las que definan su rumbo, como en el caso de Tamaulipas ya lo definieron. Lo que usted está señalando ya lo había dicho la presidenta, ¿no? Digamos, cierta tranquilidad respecto a este acuerdo, esta alianza que tienen en lo legislativo. Pero hay forma de zanjar estas diferencias en los estados, porque vienen procesos electorales importantes, porque no solo es Tamaulipas, porque puede ser Zacatecas, porque estamos viendo también condiciones en Chiapas, digamos, hay algunos focos encendidos, si no en rojo, al menos en amarillo. Mira, lo ideal es de que las alianzas se emanen de manera natural desde el ámbito local, sería lo ideal, pero tampoco podemos ponerle una camisa de fuerza a los dirigentes de que a fuerzas hagan una alianza, como fue el caso específico de Tamaulipas, donde ya no hay entendimiento. En el ámbito nacional nosotros vamos a seguir en lo legislativo, en el Senado de la República, las y los senadores trabajando a favor del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Vino Arturo Escobar, era uno de los que justamente planteaba eso y él dejaba ver pues luces de alguna especie de ruptura. Platicaron. Lo planteó específicamente en su visita a Tamaulipas de lo que sucedió en Tamaulipas, en el ámbito local. En el ámbito nacional, nosotros cerramos filas con la Presidenta de México. ¿Qué te vino a plantear Arturo? No, lo que pasa es que trabajamos de manera muy coordinada y tenemos que ir definiendo también nuestra ruta al 2027, porque tenemos también candidatos propios, no solamente en Tamaulipas. Por ejemplo, tenemos candidatos propios para ganar la gobernatura de San Luis Potosí, tenemos una muy buena candidata en Nayarit, en Yasmín Marín, la senadora, otro muy buen candidato en Colima, en Virgilio, tenemos un muy buen candidato en Nuevo León, como es Waldo Fernández. Entonces vamos a ir también perfilando perfiles que nosotros vemos que tienen un liderazgo en sus estados y que pueden tener competitividad. A ver, entonces en estas entidades el Verde eventualmente podría ir solo. Exactamente, tenemos proyectos donde el Verde puede competir y ser competitivos, como ha sucedido en otras ocasiones. Sin que Yo esto fui implique una el ruptura. primer gobernador que ganó una gubernatura por el Partido Verde en un estado de un padrón importante a nivel nacional como lo es Chiapas, y en San Luis Potosí ganamos sin Morena. Y en el ámbito local, si podemos coincidir, vamos a ir en alianza, y si no hay coincidencia, pues va a haber esa apertura. Y en el ámbito federal vamos a cerrar filas siempre con la Presidenta de Este México, escenario sin que implique una ruptura, Manuel. sin que implique una ruptura en lo nacional. Lo nacional, vamos a seguir apoyando el proyecto de nación que representa la doctora Y Claudia eventualmente al candidato presidencial en 2030. Sheinbaum. Eso falta mucho. Ok. No hay que ver decisiones adelantadas. Igual y me les vuelvo a apuntar. Gracias. Ahí está el senador de la República siendo muy puntual. Es un muy buen candidato, Virgilio Mendoza. Pero otro escenario que descubre es que la construcción de los liderazgos locales siempre pasa por aquellos que está ocurriendo. Es que siglaron a fulano y siglaron a perengano, por ejemplo. Siglaron a Priscila García del PT, ¿no? Pero se junta más con los de Morena. Ha aparecido más en las conferencias de Morena. Siglaron a Jaime Sotelo García con el Partido Verde, ¿no? Pero salen las conferencias de Morena. Y eso no es adecuado. No es adecuado porque Morena tiene suficientes diputados para mandar un mensaje. O sea, no se están guardando las formas. Y esa gandallez
producto de la soberbia, producto de los ensoberbecidos que están varios sectores de Morena en Colima, es lo que pudiera darle al traste al proyecto junto, unido, de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Dirán algunos, bueno, pues se la pueden aventar. Igual y, a ver, nada más saquen el escenario. Se hablaba de que la gobernadora le iba a ganar a sus opositores por dos dígitos. 2 dígitos son arriba de 10, ¿no? Y le ganó a Meli Romero por 6 puntos porcentuales de la elección. Entonces, esto no está resuelto. Hay muchas cosas, como la violencia, como los temas de educación, como los temas de inseguridad, como los temas económicos, que están generando cierto tipo de rechazo. Igual, y en un escenario complicado, ellos en su especie de decisión de ser soberbios políticamente hablando, no quiero pensar que son así en el día a día, si son soberbios, dicen, no la aventamos y salen raspados. Pero imaginemos, agarramos una perspectiva, ¿qué va a ocurrir cuando empiece el primer día del gobierno del segundo nivel de la cuarta transformación en 2027? ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Qué elementos hay para tener una persona en la gubernatura? ¿Cuál es la madurez política? O sea, hay muchas cosas y en el escenario local hay actores políticos que en determinado momento pues se han preparado políticamente hablando, saben de un perfil bueno que puede ayudar en determinado momento a construir una ruta importante para transformar al Estado. Yo lo digo así, Colima ya no aguantaba un gobierno como el de José Ignacio Peralta Sánchez. Cínico, cínico, pero era indolente, era incapaz y la verdad era insensible. Y la insensibilidad en acción gubernamental se traduce en una ausencia de presencia de la gente, esa ausencia que empieza a ser vacíos las personas. Podrán tener los programas, pero va a depender de eso, o sea, de las dádivas que estén entregando. Si es lo que criticaban antes, que las dádivas que daba el PRI y que porque una bequita. Bueno, muchos políticos de la Cuarta Transformación, hay antecedentes, fueron becarios de Fernando Moreno Peña, cuando era la Oficina de Atención Ciudadana. Ahí religiosamente iban a cobrar su apoyo para la secundaria, de ahí salían los apoyos, una cantidad, pero salían. Así, la neta. Entonces, incluso que son políticos de alto nivel. Entonces, ese tipo de cuestiones generan una situación de observación, la expectativa. La pregunta es aquí, ¿cómo se va a construir la sucesión? ¿Es necesario sacrificar experiencia por juventud? ¿No es importante trazar una ruta transeccional que implique varios periodos gubernamentales en donde saquen a Colima esa visión política del hoyo en que se encuentra? ¿O nos va a gustar que sigan cavando hacia abajo como cavó José Ignacio Peralta Sánchez y no generar una esperanza y una estrategia para salir adelante? Colima no aguanta otras secciones más sin visión, sin decisión, sin falta de carácter. Esa falta de carácter nos lleva a muchas cosas. El asistencialismo es muy bonito para quienes lo reciben, es muy bonito, pero falta la expectativa de quienes están construyendo una ruta para generar empleos, para hacer una buena inversión en familia, para garantizar muchas cosas. Porque si empezamos a perder la visión y empezamos a buscar la manera de desmontar el Estado como lo están desmontando, o sea, cambiar la justicia, cambiar la forma, cambiar la propiedad, bueno, pues así
así vamos a ir en esa ruta. Pero mejor no les doy ideas. Vamos a la pausa, regresamos con más información, 7:51.